Muy buenos días, el Señor les bendiga. En este día quiero compartir la palabra del Señor y vamos a leer en el capítulo 2 de Segunda de Samuel, capítulo 2 del segundo libro de Samuel en el Antiguo Testamento, y estaríamos mirando desde el versículo 8 en adelante. Versículo 8 en adelante. Bien, entonces, hermano, al leer este pasaje, quiero hablar sobre los hijos de Sarvia. Los hijos de Sarvia. ¿Quiénes eran? ¿Qué es lo que hacían? ¿Y qué nos dejan como enseñanza a cada uno de nosotros? Los hijos de Sarvia son tres: Joab, Abisaid y Asael. Estos tres hombres estaban en el ejército de David, del rey David. Especialmente Joab, el mayor, era general de los ejércitos del rey David. Entonces, hermanos, como para poder entrar en el tema, permítanme leer algunos versículos y luego los vamos a ir considerando. Dice el versículo 8: Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galat, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Versículo 10. De 40 años era Is-Boset, el hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Hermanos, así quiero entrar al tema de esta mañana. En primer lugar, David había sido ungido rey. Esto trajo tremendos celos al rey Saúl, que ya estaba en el poder, y lo persiguió a David por más de una cantidad de unos 10 años más o menos, intentando matarlo para que de esa forma no pudiera subir al trono. Pero ahora Saúl muere el rey Saúl, y David es levantado como rey, pero no de todo Israel, solamente de Judá. Y en Israel, en el vasto territorio de Israel, un general de Saúl, un hombre íntegro, un hombre que de alguna manera estaba defendiendo el reino de su señor, este general Abner había levantado al hijo de Saúl y lo había colocado sobre todo Israel como rey, pero solamente estuvo 2 años y murió Is-Boset atravesado por los cuchillos de sus enemigos. Entonces, mientras Dios estaba acomodando el terreno para que David reine sobre todo Israel, pasaron en la vida de David otros 7 años y medio que solamente pudo reinar en la casa de Judá. Así, hermano, entramos para mirar a estos hijos de Sarvia. También después que David vence allá cuando era solamente un guerrero, vence a Sión, a los jebuseos, y allí pelea Joab y defiende a David de una manera tremenda, y este Joab es levantado ya como un general
de los ejércitos de David, y luego cuando David está sobre Judá, también Joab es general, y sus hermanos Abisai y Asael también son líderes en el ejército de Judá. Entonces, hermanos, así luego, no sé, se va a arrepentir David de haber puesto a Joab y a sus hermanos al frente del liderazgo, porque la verdad que eran personas de mucho carácter. Eran nobles, eran fieles a David, peleaban las batallas, eran guerreros que no tenían miedo, pero lamentablemente el temperamento de ellos los hacía muy duros. Y este mensaje, hermano, tiene que ver cómo ministramos nosotros delante de Dios y delante de la gente de la iglesia, la gente que asiste, ¿verdad?, a los eventos, o que de alguna manera tienen contacto con aquellos que hemos sido llamados para predicar la palabra del Señor. El carácter del ministro de Dios tiene que ser un carácter como el que enseña especialmente el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, un hombre equilibrado, un hombre que tenga toda la cordura para poder llevar adelante la grey de Dios. Entonces, hermanos, permítanme ahora hablarle de estos hijos de Sarvia. Sarvia era hermana de David, era una hermana de David. Por lo tanto, estos tres hombres, Joab, Abisai y Asael, eran primos hermanos del rey David. Así que, hermanos, en el versículo ya, después que hemos leído 8, 9 y 10, en el versículo, hasta el 11 hemos leído, en el versículo 12 del capítulo 2 de Segunda de Samuel, encontramos que salen a la batalla para pelear el ejército de Israel, comandados por Abner, este general que había sido el líder en el ejército de Israel, en el ejército de Saúl, y ahora también estaba defendiendo a Isboset, el hijo de Saúl, que estaba en el reino. Del otro lado se levantó el ejército de Judá, el ejército de David, y lógicamente que a la cabeza estaba Joab, sus hermanos y los grandes generales que tenía David. Y se enfrentaron en el campo de batalla. Eso desde el versículo 12 lo vamos a poder encontrar, que cuando se encuentran los dos ejércitos, allí Abner, el general de Israel, le dice a Joab que peleen nuestros jóvenes, que marchen y tengan el encuentro, ese primer encuentro, ese choque de ejércitos. Y saben que Joab le contesta que marchen, que peleen, porque no hay en Joab miedo, no hay temores. Es una persona con un ímpetu tremendo, y a la vez el carácter de él es muy fuerte, y también no le tiene miedo a nadie. Así que hay un enfrentamiento, y no se olviden, de alguna manera los dos generales estaban peleando por lo legal. Abner estaba peleando legalmente por el ungido de Dios que había sido el rey Saúl. Y Joab estaba peleando por David, que también fue ungido por Dios para llevar adelante el reino en su tiempo que Dios le iba a colocar. Así que, hermano, era el pueblo de Dios, de alguna manera en este momento dividido, que se enfrentan en esta lucha, en esta batalla, que le va a llevar luego, por voluntad de Dios, a que
David reine sobre todo Israel, ya no solamente sobre Judá, sino sobre todo Israel. Bueno, de este enfrentamiento de Joab y de Abner, lógicamente que pierde la batalla el ejército de Israel. El ejército de Abner pierde esa batalla. Dice el versículo 17, la batalla fue muy reñida en aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Fueron vencidos por los siervos de David. Y entre esos, dice versículo 18, estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisaid y Asael, y este Asael era ligero de pie como una gacela de campo. Y aquí, hermano, pudiéramos tomar un momentito para salir de la historia bíblica y poder rescatar alguna enseñanza en este día, en este mensaje. Saben que Asael representa a todas aquellas personas que no tienen el equilibrio, no tienen el carácter moldeado, no tienen el temperamento equilibrado para poder moverse en el tiempo de Dios. Inmediatamente este que dice que era liviano como una gacela, corre detrás de Abner, que está volviendo a Israel con el ejército derrotado, lo persigue, aún deja atrás a Joab, deja atrás a Abisaí, deja atrás al ejército de Judá y con algunos hombres corre detrás de Abner pensando que derrotar a Abner, matar al general de Saúl, quizás le iba a dar cierta fama o lo iba a levantar como una persona importante. Así que, hermano, cuando hay este tipo de personas que ministran con dureza, con fiereza y que no se callan ante nada y que, digamos, tienen razón, están defendiendo causas justas, pero lamentablemente en la forma, en la manera que lo hacen, lamentablemente no pueden solucionar nada, sino solamente enredar más las cosas, confundir más al pueblo de Dios y de esa manera, hermano, nuestras guerras internas no terminarán jamás. Entonces, hermano, este Asael ligero nos habla de una persona liviana que ya no necesita, ya fue vencido el ejército de Abner. Y saben que también dice aquí la Biblia que cuando pasaron revista y vieron cuántos habían muerto, lamentablemente los que mataron Joab, sus hermanos y el ejército de Judá, habían, matado a una buena cantidad de soldados judíos, israelitas. Habían matado a sus propios hermanos en una gran cantidad. Pero también, hermanos, los de Judá habían matado, pero solamente a un puñado de hombres, porque Abner no era de hacer guerras locas. Y ahora que está regresando, se da vuelta y se encuentra que Asael lo está persiguiendo, que Asael está enloquecido por alcanzarlo y matarlo. Y entonces, en un momento, cuando ya está muy cerca Asael, Abner le habla y le dice: escúchame, Asael, ya no quiero más pelea, ya hemos sido derrotados. No te olvides que estamos peleando entre hermanos y no es bueno esto. Y saben que Asael no escuchó a Abner, siguió hacia adelante. Abner le dijo: mira, toma parte del botín, toma nuestros bienes, vuélvete con los tuyos, con tus hermanos, porque yo no quiero pelearme contigo y después cómo me enfrento a tu hermano mayor, a Joab,
cuando fuimos del mismo ejército, peleamos muchas batallas juntas, ¿cómo voy a decirle que terminé hiriéndote a ti? Pero saben que este Asael, que me hace acordar a unos cuantos que conocemos en el reino de Dios, que no se vuelve atrás, es terco, es obstinado, y entonces lo sigue hostigando a Abner, de tal manera que Abner, tomando una lanza, dice, se lo clava entre las costillas y le sale por la espalda la punta de lanza, y muere Asael y queda tirado en el piso. Y saben que Abner sigue su marcha hacia Israel, pero ya allí donde hubo esta pelea, lo alcanza Joab y Abisai con el ejército y encuentran a su hermano. Joab encuentra a su hermano muerto, y entonces ahora con un espíritu de rabia, de bronca, persigue otra vez a Abner para alcanzarlo y a ver si lo pueden matar. Y cuando están ya a una distancia, Abner le habla y le dice, mira, yo le dije a Asael, yo le dije, lleva parte del botín, no quiero pelear contigo, pero lamentablemente se obstinó, se puso medio mula, y lamentablemente en la pelea yo le terminé matando. Pero ¿hasta cuándo, Joab? Le dice a Abner. Miren el equilibrio de este hombre de Dios. Y dice, ¿hasta cuándo nos seguiremos matando entre hermanos? No te olvides que estás persiguiendo a tus propios hermanos. Y saben que en ese momento Joab recapacita, y dice la Biblia que hizo sonar la trompeta, y entonces de esa manera le ordena al ejército de Judá volverse atrás y dejarlo llegar a su casa a Abner. Entonces, hermano, aquí vuelvo otra vez a encontrar otro aspecto de nuestra ministración, y también de qué queremos lograr con nuestras peleas y con nuestras batallas y con nuestras defensas del Evangelio. Queremos tener unido al pueblo de Dios. Queremos seguir siendo obedientes a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros mayores. O haremos como se nos ocurre, como pensamos, como creemos nosotros. Porque todo eso lamentablemente va a traer daño, va a traer destrucción. Saben, hermanos, que cuando Abner le habla a Joab, cuando le dice, mira, ¿hasta cuándo vas a perseguir a tus hermanos? ¿Hasta cuándo los vas a perseguir? Y también le dice estas palabras que están aquí escritas en la palabra del Señor. Dice versículo 26, y Abner le dio voces a Joab diciendo, consumirá la espada perpetuamente, ¿no sabes tú que al final será solamente para amargura? Entonces, hermano, cuando a veces encontramos en el camino del Señor, en la obra de Dios, encontramos a alguien que cierto autor, escritor de libros cristianos antiguos, yo tengo una copia del año 92, y ese pequeño libro que escribió este varón de Dios se llama Dragones bien intencionados. Y en ese librito, este hombre de Dios habla de ese porcentaje que tienen todas las iglesias de hombres y de mujeres bien intencionados. No vamos a criticarles que sean malos, son bien intencionados, entienden cuáles son los problemas de la iglesia, entienden cuáles son la situación de sus pastores, entienden cómo está compuesta la autoridad de la iglesia, pero lamentablemente porque son dragones, cuando abren la boca y dicen te quiero o te quiero ayudar, les sale
lo que larga un dragón por la boca, le sale fuego y termina haciendo grandes incendios. Así que esto es lo que le quiso decir a Abner. Le dijo allí en el versículo 26, si vos seguís en esa postura de guerra, no solo va a morir Asael, va a traer grandes amarguras al pueblo de Dios. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que mirar que nuestra batalla sea contra el verdadero enemigo de la iglesia, contra Satanás el diablo, y no contra carne y sangre, no de darnos vuelta y producir una batalla interna que va a traer división, que va a traer lamentablemente desánimo en el corazón de muchos que están atentos a nuestros movimientos. Así que, hermanos queridos, quiero terminar esta primera parte y luego vamos a tener una segunda parte con el capítulo 3 de Segunda de Samuel, pero quería decirles que al considerar la palabra del Señor es interesante saber que cuando alguien se levanta para servir a Dios, cuando nosotros mismos formamos parte de un ejército que va a pelear batallas por Dios y para Dios, necesitamos, hermano, tener el mismo corazón, porque podemos tener las mismas ideas sobre el problema, podemos tener la misma claridad sobre las situaciones que se abaten contra la iglesia todos los días, pero no tener el mismo corazón. Y estos hijos de Sarbia tenían un corazón terco, un corazón duro. Son como aquellos, los hijos de Sarbia son como aquellos que ministran y quieren ayudar en la obra del Señor, pero son tan violentos que hacen todo con fiereza. Y por ahí se descolocan y se dan vuelta y ya enfrentan ahora, en vez de enfrentar al enemigo real, enfrentan a su propio pueblo, a las propias autoridades, a los propios consiervos que estamos haciendo esta batalla. Entonces, hermano, no sé, Joab, Abisai y Asael eran personas, no sé cuáles eran sus intenciones por las que peleaban, pero permítame, al leer tantas veces estas escrituras, calculo que no solo querían tener fama, querían aparecer como líderes, ganadores o que solucionan problemas, sino también detrás del corazón de ellos había, hermanos, el no querer que otros quizás tapen su fama, su figura, su grandeza, su nombre, aunque estén haciendo lo mismo. Por eso, hermano, en esta batalla de los hijos de Sarbia, terminaron matando a un gran general, del cual David lo lloró, lo enterró con todos los honores, porque ya habían hecho las paces. Eso lo vamos a ver en la otra lección. Lo lloró amargamente lo que Joab había hecho en matar a Abner. Eso está en el capítulo 3. Y saben que, hermanos queridos, Joab y su hermano, y bueno, Asael, que termina muerto, lamentablemente mataron a Abner, a un hombre fiel que podía haber sido de gran utilidad en la obra de Dios, que podía haberle servido a David después de entender que el propósito de Dios no era levantar al hijo de Saúl, sino levantar a David sobre toda la casa de Israel. Y saben, hermanos queridos, también este Joab y estos hermanos mataron a Amasías, un general del ejército de Absalón, un hijo de David que se había rebelado en un momento, y saben que terminaron matando a este general que era muy importante y que tenía el mismo calibre que ellos y era fiel, era honesto, quizás a veces por ahí medio peleando batallas que no tendría que haberlas hecho,
pero estos hijos de Sarbia eran tan duros que mataron a Amasías. Y también mataron al mismísimo hijo de David, a Absalón. Cuando lo vieron colgado de los cabellos, porque se había enredado sus largos cabellos en unas espinas de un árbol, cuando pasó con su caballo debajo de esas ramas, quedó colgado de los cabellos, y allí llegó los hijos de Sarbia y lo atravesaron con flechas. Cuando David les había rogado, por favor, si toman prisionero a Absalón, por favor no le hagan nada porque es mi hijo. Sin embargo, los hijos de Sarbia mataron a Absalón. Y cuando David se tiraba en el piso llorando por su hijo, porque era padre, porque amaba a su hijo, este hijo de Sarbia, especialmente Joab, le recriminó y le dijo: ¿por qué lo lloras si se levantó en contra tuya? ¿Por qué lo lloras si lo único que hemos hecho era matarlo porque era dañino, porque era un peligro para nosotros mismos? Saben, hermano, cuando uno no tiene el corazón de David, lamentablemente uno se vuelve duro, tosco y ya no tiene sentimiento, sino simplemente se basa en la letra, ¿verdad?, en la ley, y de tal manera que entonces, hermano, se vuelve, no sé si legalista, duro, y ya no importa quién esté sufriendo. Lo importante es ir hacia adelante, voltear a los que están allí al lado nuestro y lastimar todo lo que se pueda, ya no al enemigo, sino al mismísimo pueblo de Dios. Así que, hermano, los hijos de Sarbia no tenían el corazón de David. David, cuando tuvo 2 oportunidades para matar a Saúl en esa tremenda persecución que el rey hacía contra la vida de David, lo tuvo allí a los pies para matarlo, Saúl dormido, y en una de esas Abisai, el hermano de Joab, el hermano de Asael, el hijo de la hermana de David, de Sarbia, ¿verdad? Hijo de Sarbia. Abisai le dice: Saúl, clavalo contra el piso, dame a mí el permiso, yo lo voy a clavar a Saúl, lo voy a enterrarle la lanza y lo voy a dejar muerto en el piso, y así vas a ver lo que es andarte persiguiendo. ¿Y saben qué dice David? No, Abisai, no voy a tocar, no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. Pero ¿qué ungido? Es un loco, un endemoniado que te persigue. Para mí sigue siendo el ungido de Dios. Entonces, hermano, cuando uno tiene ese corazón blando y tierno delante del Señor y sabe ministrar delante de Dios, también va a haber misericordia cuando ministremos en forma horizontal hacia aquellos a quienes nosotros llegamos con la palabra, con los talentos, con los dones, y necesitamos que ellos aprendan que así como tenemos en línea vertical una relación preciosa con Dios, también lo será con los hermanos de la familia, con los hermanos de la congregación. Así que, hermanos, lamentablemente a veces estos dragones bien intencionados se levantan como antagonistas y no se callan, no se frenan. No importa involucrar en la batalla a una inconverso, sea todos aquellos que luego ya como guerrilleros se prenden para intentar derrocar, voltear, destruir la obra de Dios. Así que, hermanos, el Señor nos ayude a tener el carácter del ministrador que tiene un carácter de tal manera que es tierno delante de Dios y que también va a mostrar firmeza delante del pueblo, pero también va a mostrar ternura para que las cosas no sigan cuando se pone problemático algún asunto, cuando hay cosas que arreglar, para que no sigan eternamente en una amargura, porque todo esto solamente está lastimando el cuerpo de Cristo, sino que podamos ser los que encuentran soluciones lo más rápido posible para que así la iglesia se sacuda, ¿verdad?, de alguna mancha, de alguna cosa que
afecta de vez en cuando al pueblo de Dios, y sigamos adelante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el Señor les bendiga y les ayude, hermanos, a meditar sobre esta palabra. Que Dios les bendiga. Y pronto estaremos con la segunda parte del capítulo 3 de Segunda de Samuel para mirar cómo terminan los hijos de Sarbia y cómo David también llora amarguras porque sin darse cuenta puso al lado de su propia vida, de su familia, de la congregación, no a colaboradores, no a líderes, sino simplemente a dragones bien intencionados. Y siempre digo, lo he dicho en algunos congresos, en algunas convenciones, la obra de Dios no se mueve solamente por buenas intenciones. No se mueve solamente por buenas intenciones. Saben, hermanos, que en las muchas cosas que he leído en mi vida como predicador, también he leído unas cuantas fábulas, cuentos, y entre esas pequeñas fábulas que dejan una moraleja, también leí de un mono que estaba durmiendo sobre un árbol. Y ese mono no se dio cuenta porque estaba tan dormido, tan cansado, que el río se había desbordado y que el agua comenzó a crecer de tal manera que subió el nivel de agua, inundó todo el lugar donde el mono estaba sobre una rama de un árbol, y el agua casi llegaba hasta donde él estaba durmiendo. Así que en un descuido, este mono, no sé qué estaba soñando, se dio vuelta y cayó dentro del agua. Y ahora, a punto de ahogarse, encima que a los monos no les gusta mucho el agua, a punto de ahogarse, tragó un montón de agua, y cuando ya estaba por morir, se agarró con la cola de una rama de un árbol, allí donde la correntada lo iba arrastrando, y se agarró de esa rama y salió como pudo, se paró sobre la rama y empezó a intentar secarse y a respirar mejor, y se sintió allí aliviado porque había salvado su vida. Pero nos cuenta la pequeña historia que mientras él estaba intentando recuperar la respiración, vio pasar a un pez naranja grande que estaba pasando allí en la crecida. Y entonces, ¿saben qué hizo el mono? Lo tomó al pez, lo sacó del agua, lo colocó bien en una horqueta, bien agarrado, y le dijo: pez, me he salvado la vida yo y ahora te salvo a ti. Así que ahora voy a buscar una toalla para secarme bien y para que te seque a ti, y voy a volver. Y cuando volvió a los días, el pez lógicamente estaba muerto. Entonces, hermano, la moraleja que deja esta pequeña enseñanza es que no sirven solamente buenas intenciones, porque a veces con buenas intenciones podemos terminar matando a alguien muy querido. Así que, hermano, Dios les bendiga y sigan adelante en esta hora tan difícil que nos toca vivir por la situación que vive el mundo, pero la iglesia va a salir victoriosa. Un abrazo desde Santiago del Estero.